Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante, que estén disfrutando del fin de semana, todos los que podáis y bueno, los que estéis trabajando, por ya que como siempre suelo decir, los fines de semana, pues mi mayor sincero agradecimiento a todos los que estáis trabajando el fin de semana, porque la idea que sin vosotros pues no sería posible que los que tenemos el fin de semana libre, festivos libres, pudiéramos disfrutar de ese tiempo de ocio. O sea que por mí, eternamente agradecido. Y bueno, estoy por aquí de vuelta, como habéis podido comprobar, no he estado subiendo muchísimo contenido, por no decir prácticamente casi nada, ando liado con mis cosas personales, les pido disculpas de antemano. Y bueno, este mesecito por allá que va a ir más o menos en esa dinámica, voy a subir muy poquito contenido, vamos a ver si el mes que viene pues mi tiempo pues lo permite. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 76.400 dólares. En el último vídeo estábamos en la zona, si no recuerdo mal, la zona de los 74.300, 74.400 dólares. Hemos tenido ahí una serie de subiditas. Hemos incluso venido a buscar la zona de los 77.200 dólares, más o menos por esa zona. Precios de referencia en spot de la plataforma de Bitget. Y bueno, aquí ningún secreto. Yo creo que tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Nada más que hay que echarle pues un vistacito a los indicadores que utilizamos aquí en este canal. Y bueno, tenemos de momento en gráfico diario estamos ante un impulso alcista. No ha seguido subiendo más, no se ha ido, digamos, a 100.000, pero de momento en gráfico diario con sus impulsos y retrocesos tenemos un impulso alcista, una serie de confirmaciones. Aquí yo creo que no hay nada, digamos, nada que rascar por esa parte. Que bueno, que tenemos como podemos tener como aliciente Donald Trump. Bueno, yo os comento un poco a mí la idea que Donald Trump, pues la idea que me da exactamente igual. Yo os comento aquí lo que tenemos, como siempre, por el análisis técnico, lo que tenemos. Y bueno, el caso es que el análisis técnico, pues como hemos comentado y hemos estado viendo durante muchísimos vídeos, en gráfico diario seguíamos, a pesar de tener una serie de retrocesos, perdonen, bajistas, pues seguíamos siendo en gráfico diario, técnicamente estábamos siendo alcistas. De ahí que el precio, bueno, haya tenido una serie de impulsos y retrocesos y hayamos llegado a la idea que hasta aquí, a la idea que estoy bastante contento. Me imagino que todos ustedes también. Yo la idea que por mí nos vayamos to the moon, pero no por ello vamos a dejar de realizar el análisis técnico. Y bueno, hablando de análisis técnico, vamos a abrir la plataforma de TradingView. Los precios que voy a mostrar ahora mismo van a ser de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin actualmente, precios de spot, 76.354 dólares. Estamos con gráfico semanal. Vamos a empezar por el gráfico semanal. Sé que lo estuvimos viendo en el último vídeo, pero bueno, aquí en gráfico semanal pues tenemos aquí pues unas tres barras verdes. Tres barras verdes que de momento pues todavía no tenemos esa confirmación. Sí que si se fijan aquí en el ADX, por ahí aquí estamos un pasito más cerca de tener esa confirmación, pero como siempre digo, no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo, que normalmente cuando el oscilador asombroso rompe el punto cero y más aquí, que tenemos aquí cierta intención de girarse 90 grados o menos este ADX, por supuesto, y normalmente suele confirmar, pero de momento no tenemos ninguna confirmación. También hay que tener en cuenta que, bueno, en la idea que estamos un pasito más cerca de tener una serie de subiditas aún mayores, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, aquí no es el escenario igual, pero bueno, aquí tuvimos una serie de barras rojas, aquí terminamos no teniendo esa confirmación conforme fue pasando el tiempo por debajo del punto cero, esa confirmación de posible impulso bajista que nos hubiera llevado incluso por debajo de los 40.000 dólares. Normalmente suele confirmar, pero no siempre lo hace. O sea que cuanto más tiempo tardemos, permanezcamos por encima del punto cero, desarrollando una serie de barras verdes, y esto no se gire, pues corremos una serie de riesgos. De momento, pues la idea que está prácticamente girado. Vamos a ver los próximos, la idea que no estamos ahora mismo en el momento de tener de que Bitcoin dude demasiado en seguir subiendo, porque corremos una serie de riesgos. Y bueno, ya que estamos muy cerquita de tener esa confirmación de 90 grados o menos. Pero también os digo una cosa, lo que tuvimos aquí por esta parte de aquí atrás, retrocediendo un poco en el tiempo con el temita, el fundamental de los ETFs, yo sinceramente con lo que tenemos aquí pues no espero una serie de subiditas como tuvimos con el tema de los ETFs. Más que nada, como ejemplo, pues cuando tuvimos el temita de los ETFs incluso vinimos a confirmar 90 grados o menos, una confirmación de impulso alcista
hasta incluso antes de romper por encima del punto cero en este gráfico semanal. O sea que igual que cuando tuvimos el temita de los ETFs, no lo veo, sinceramente, porque la idea que aquí marca totalmente la diferencia en este gráfico semanal. De momento todavía no tenemos, tenemos intención, no tenemos todavía esa confirmación. Y bueno, la idea que lo tenemos aquí, la idea que es muy bien desde hace tiempo. Esto lo llevo comentando desde hace muchísimo tiempo. De momento el gráfico de volatilidad, el BBWP, pues sigue cogiendo fuerza. Lo tenemos en el 32,94%. Y bueno, aquí en gráfico semanal, en caso de tener una confirmación de impulso alcista, conforme esto, digamos, esta media que tenemos aquí vaya cogiendo cierta intensidad, la zona del 50%, pues se nos aceleraría en este caso si tuviéramos una confirmación alcista. De momento todavía no la tenemos en gráfico semanal, pues se acentuaría ese tan deseado movimiento alcista. Y bueno, aquí vamos a ver el Concorde, luego vamos a ver en la gráfica ciertas zonas en caso de seguir subiendo. También vamos a echarle un vistacito a la dominación del USDT, a ese soporte histórico, a ver en qué situación lo tenemos. Y bueno, de momento pues aquí en el Concorde, pues dentro esta media móvil, dentro del área de volumen, aquí ningún secreto, de ahí que el precio de Bitcoin haya subido con Trump y sin Trump. Estamos aquí dentro de esta área de volumen, esta media móvil. Pues aquí es lo que tenemos, o sea que tampoco hay mayor secreto aquí en gráfico semanal. Y bueno, vamos a ver la gráfica, algunas de las zonas que tengo marcado por aquí, zonas respetadas, ejercidas a lo largo del tiempo como soporte y resistencia. Y bueno, aquí en caso de seguir subiendo, y aquí podríamos tener ya en principio, todavía no tenemos esa confirmación, no tomarlo, digamos, al 100% de que nos vamos a ir to the moon, pero bueno, en caso de girarse 90 grados o menos, pues aquí tenemos una zona muy próxima a la que estamos. Ahora mismo estamos en el precio, los 76.378 dólares, pues estaremos hablando, estaría la zona de resistencia, esta zona de resistencia que tenemos por aquí arriba, tampoco tomarla al pie de la letra, pero bueno, sería más o menos sobre los 82.000 dólares. Sería una de las zonas que tendríamos. Ya luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona más o menos sobre los 90.000 dólares. Pero repito, insisto, nos hace falta en gráfico semanal esa confirmación de 90 grados o menos de impulso alcista. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí no hay ningún secreto. Aquí tenemos una zona aquí en el gráfico semanal, que lo podríamos extrapolar incluso al gráfico mensual. Pero bueno, aquí tenemos una zona de resistencia que ya estuve comentando desde hace muchísimo, hace bastantes vídeos. Yo creo que estábamos en plena fiesta de los ETFs. Ya puse aquí una zona de resistencia. Es una zona de resistencia que tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Unimos toda esta serie de máximos históricos que hemos tenido en Bitcoin a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí pues nos sale una resistencia, una zona de resistencia, pues que estaría más o menos sobre la zona de los 108.000 dólares. De momento, pues sinceramente no veo tal movimiento, no veo tal movimiento así. Más que nada por lo que les he comentado, por lo que está haciendo ese oscilador asombroso y que todavía no tenemos esa confirmación. Ya os he explicado un poco la diferencia con el temita de los ETFs y lo que estamos teniendo ahora. Cuanto más de retarda un movimiento en tener una confirmación alcista, se aminora bastante esa subidita en el precio. Lo iremos viendo. Yo por mí, que nos vengamos a buscar los 100.000, 200.000 dólares, yo la idea que estaría encantado de la vida. Y bueno, pues estas son las zonas que tenemos aquí, zonas de resistencia, no olvidar nunca, zonas de soporte que también tenemos aquí, que también aquí hay que decir lo bueno y lo malo. De momento, pues la idea que todo tenemos ahí una serie de impulsos alcistas, lo digo más que nada por el gráfico diario. Y bueno, pues estaríamos hablando aquí una zona de soporte, pues bueno, aquí por tener un poquito más cerca estaremos hablando de los 74.000, un poco por debajo de los 74.000 dólares. La siguiente zona estaríamos hablando por la zona de los 66, 700 más o menos redondeando. Sería una zona de soporte que tendríamos por debajo. De momento no es el escenario, pero tenerlas en cuenta también. Y bueno, vamos a ir a la dominación del USDT. La dominación del USDT, pues como he comentado desde hace muchísimo tiempo, aquí hemos venido a buscar esta zona de soporte. No es que lleve 2 días aquí, esta zona de soporte aquí marcada. De momento, casualmente, ha venido a buscar, aquí estamos en la dominación en el gráfico semanal, ha venido a buscar esta zona de soporte que tenemos aquí. Luego la siguiente zona que tenemos aquí, zona de soporte histórico, que nunca a lo largo de la historia de la dominación del USDT, yo sé que me repito mucho, pero esta zona hay que recordar que nunca la dominación del USDT la ha roto. O sea que de momento, pues en el caso de seguir subiendo, estaríamos hablando de venir a buscar al menos esta zona de soporte con ruptura incluida
que nos llevaría más o menos una subidita sobre el 10-11% de subida. De momento, para eso nos haría falta, hablando por Bitcoin, una confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza alcista, debería buscar esta zona de soporte en la dominación del USDT, que hace justo lo contrario que hace el mundo cripto, en sí Bitcoin, que es lo que nos dedicamos a analizar en este canal. Bueno, esta zona de soporte no es que haya venido ya a inventármela, vamos a reducir esto un poquito. Bueno, es una zona de soporte que tenemos aquí, histórica, que si os fijáis aquí, unimos, bueno, podríamos tirarla más atrás. Es una zona de soporte que cada vez que hemos venido a buscarla ha sido rechazada, y la dominación del USDT ha subido y hemos tenido una serie de retrocesos importantes en el precio de, hablando ya por Bitcoin, de retrocesos en el precio de Bitcoin. O sea que yo, para mí, la subida de Bitcoin, en caso de confirmación en el gráfico semanal, pues yo voy a seguir respetando esta zona de soporte, que bueno, de venir a buscar esta zona de soporte, creo que hicimos un cálculo que creo que más o menos, extrapolando la Bitcoin con el porcentaje, creo que estaba sobre la zona de los 83, 85, 86 mil dólares. Tampoco tomarlo a dólar exacto, porque esto, según en la semana o día que vengamos a buscar esta zona de soporte, pues vendríamos a buscar un precio u otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea que de momento voy a seguir respetando esta zona de soporte. Ya iremos viendo, ya yo por mí, que se cargue esta zona de soporte histórica. La idea que esto sí que sería histórico, hacer historia, porque la idea que es una zona que ha respetado a lo largo del tiempo. Yo de momento, hasta que nada diga lo contrario, yo la voy a respetar bastante, la voy a tomar en serio, esta zona de soporte. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico. Vamos a ir con gráfico diario en Bitcoin. Recuerdo el precio, lo tenemos en 76.400 dólares. Y bueno, aquí ningún secreto, como he dicho en el inicio del vídeo, pues tenemos una confirmación de impulso alcista. Así que no nos hemos ido a 100.000 dólares, eso también hay que tenerlo en cuenta. Se ha minorado esa intensidad del movimiento alcista. Y bueno, pues de momento pues tenemos una DX en 25,20 puntos. O sea que de momento, pues en el peor de los casos, como ya estuve comentando cuando Bitcoin estaba por aquí, creo que fue más o menos, esto sería, lo comenté el viernes 1 de noviembre, puede ser, sí, más o menos por esas fechas, comenté que en el peor de los casos un retroceso bajista que bueno, vino a cumplirse, el peor de los casos, un retroceso bajista, pero para nada hemos tenido un impulso bajista a lo largo de la día, que bastante tiempo. O sea que de momento, aquí en el peor de los casos, un retroceso bajista, y para que tengamos un impulso bajista, pues aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, ruptura del punto cero, confirmación cogiendo fuerza, pues ahí sí que se puede ir a tomar por saco el precio de Bitcoin. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero de momento, como todo este tiempo, seguimos siendo por oscilador, que podamos tener una serie de retrocesos bajistas por oscilador. De momento nada que temer, porque seguimos siendo técnicamente alcistas. Con el tiempo veremos si venimos a buscar incluso romper el punto cero, veremos si tenemos alguna confirmación bajista en el precio de Bitcoin. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores, a ver lo que tenemos aquí. Gráfico de volatilidad cogiendo fuerza, de ahí que el precio haya seguido teniendo una serie de subiditas, aunque se hayan minorado las subidas. Y bueno, tenemos el gráfico de volatilidad, aquí ningún secreto, 79,76%. O sea que aquí todavía nos puede quedar, hasta que nada diga lo contrario, no se gire 90 grados o menos, nos puede quedar en el gráfico de volatilidad por cierto caminito, hasta llegar a la zona esta del 100% que tenemos ahí. Ahora vamos a echarle un vistazo también a la gráfica. Y bueno, aquí dentro del área de volumen está media móvil, de ahí que pues de ahí que esté teniendo con sus impulsos y retrocesos una serie de subiditas Bitcoin. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, lo que sería en la gráfica. Aquí, bueno, aquí teníamos un canal bajista que desde hace lo teníamos un eterno canal bajista, que estadísticamente pues se rompió hacia arriba. Es lo que ha hecho, ha tardado muchísimo tiempo, muchísimos meses, pero bueno, al final ha roto hacia arriba. Creo que nos da un target sobre la zona de los 83.000 dólares, 84.000 dólares. Ya sabéis, los que me conocéis bien, yo no soy muy amante de los targets, porque puedes llegar a la zona del target o tener un giro dramático en los acontecimientos y que el precio de Bitcoin se vaya a tomar por saco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De momento no es el escenario, pero yo, en resumidas cuentas, para mí los targets son targets, los dejo ahí, básicamente. No, pero en relación a eso, pero pues respetando una serie de soportes, de resistencias, y nunca pues suelo ser avaricioso. Yo me conformo con poquito. Yo sé que algunos se buscan pegar el pelotazo, no lo digo por vosotros, pero yo prefiero no pegar el pelotazo y que, digamos, tener una serie de porcentajes de beneficio constantes, que de manera que no tenga tanto riesgo y de que me cepillen la cuenta de un plumazo. Y bueno,
Aquí en caso de seguir subiendo, pues la siguiente zona de resistencia que tenemos aquí en la zona de... Aquí en este gráfico diario, pues sería la zona más o menos la zona de los 79.859 dólares, más o menos. Bueno, esto sería para el domingo, para mañana lo dudo. Pero bueno, en caso de seguir subiendo, pues tendríamos más o menos sobre esa zona, sobre los 79, 800, redondeando los 80.000 dólares. Y bueno, aquí un retroceso bajista, pues lo tenéis la idea que bastante fácil. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, de momento no es el escenario. Lo tendríamos más o menos sobre la zona de los 72.700 y bueno, luego sería la zona del soporte. Esta zona de soporte, anteriormente resistencia, que sería pues sobre la zona de los 72.263 dólares. Sé que tenemos una serie de zonas aquí abajo que perfectamente, de momento no es el escenario, perfectamente podemos venir a buscar esta zona de soporte de ese canal bajista que estadísticamente hemos roto hacia arriba. Pues en el peor de los casos se debería buscar la zona de los 67.000, 68.000 dólares, visitar nuevamente esta zona de soporte. La idea que no sería el mejor escenario porque nos perjudicaría bastante lo que sería en el gráfico semanal, ya que nos puede fastidiar bastante. Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí estas zonas de soporte en caso de una serie de retrocesos. Tenemos más abajo, pero bueno, si se diera el escenario de un impulso bajista en gráfico diario, ya la iremos viendo más adelante. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Y el gráfico de 4 horas, pues de momento, técnicamente, por oscilador seguimos siendo alcistas. Por ADX sigue cogiendo fuerza, aunque se ha minorado esa subida. Aparte el fin de semana suele ser bastante tranquilo, excepto fines de semana puntuales, pero suele ser tranquilo. De momento tenemos una ADX casi en 50 puntos. La idea que una puntuación, la idea que bastante considerable. Bastante bestia, bueno, que tampoco es ningún secreto. Ha seguido el precio, hemos tenido una serie de subiditas, de ahí que esté la ADX en esa puntuación. Y bueno, de momento, técnicamente alcistas, hasta que nada diga lo contrario. Lo que sí hay que tener en cuenta, pues tenemos una serie de barras rojas, que bueno, aquí pues en días anteriores hemos tenido también una serie de barras rojas, pero no hemos tenido confirmación de retroceso bajista, no confundir con un impulso bajista. Y bueno, de momento, hasta que nada digo lo contrario, de momento seguimos siendo alcistas, pero tener en cuenta que de momento pues tiene esa intención. En caso de confirmar 90 grados o menos, pues aquí ya sabéis lo que sucede, un retroceso bajista en el precio de Bitcoin. Cosa diferente sería que rompiéramos el punto cero en los próximos días y tuviéramos una confirmación de impulso bajista. Ahí sí que podríamos tener una serie de retrocesos un poquito más importantes, pero de momento, hasta que nada diga lo contrario, de momento el ADX de momento lo tenemos cogiendo fuerza, pero tener en cuenta en el momento que se gire 90 grados o menos, pues tendremos un retroceso bajista en el precio de Bitcoin. Y bueno, aquí el gráfico volatilidad, pues lo tenemos perdiendo fuerza, 41,67%. De momento, pues lo que nos quiere decir el gráfico de volatilidad, aparte que es fin de semana, pues de momento pues nos da un respiro en esa serie de subiditas que hemos tenido en el precio de Bitcoin. Pero como siempre, atentos, porque si tenemos un retroceso bajista, a pesar de que no nos vamos a ir a 50.000 dólares ni nada por el estilo, porque es lo que hemos visto por indicadores, pero tener en cuenta también que si tenemos un retroceso bajista, en el momento que este gráfico de volatilidad, dudo que se vaya a girar este fin de semana, pero bueno, en caso de que se gire 90 grados o menos, no es lo mismo que se gire, como siempre suelo decir, sé que me repito mucho, no es lo mismo que se te gire el gráfico de volatilidad con un impulso bajista que con un impulso alcista. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. En este caso sería con un retroceso posible, no tomarlo al 100%, porque de momento no es lo que tenemos. Habéis visto todos en la gráfica lo que hemos visto y en los indicadores, pero tener en cuenta que si tenemos ese retroceso bajista, pues se puede acentuar un poquito el retroceso en el precio. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos la media móvil en el Concorde. De momento seguimos dentro del área de volumen, aquí ningún secreto, de ahí que el precio tampoco esté cayendo. Y bueno, de momento, pues dentro del área de volumen está media móvil. Aquí, como siempre suelo recordar, atentos, por si salimos fuera del área de volumen, pues es el primero que te indica que podemos tener, en este caso, un retroceso bajista. Como siempre, esa perfecta coordinación de todos los indicadores. Si hay alguno que no nos da confirmación, pues el movimiento no es confirmado. Por lo menos para mí, y lo que me han demostrado esta serie de indicadores. Y bueno, vamos a ir a la gráfica. La gráfica, bueno, aquí tenemos desde hace ya algún tiempo tenemos un canal alcista, que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo y que tendríamos que venir a buscar lo que dice la estadística, al menos ante un retroceso. En caso de retroceso bajista, pues sería la zona más o menos sobre la zona de los 69.780
dólares. De momento, repito, insisto, no tenemos dicho escenario, pero tener en cuenta que aquí tenéis una zona de soporte, que sí que es cierto que vendríamos a buscar primero la zona de los 74 en caso de retroceso bajista, luego la zona de los 71, y de venir a buscar esta zona, pues seguramente estaríamos ante un impulso bajista, y si lo rompemos, pues que sería un impulso bajista cogiendo cierta alegría en el retroceso o en esa caída en el precio de Bitcoin. De momento, como bien habéis visto, no es el escenario. Aquí, como siempre suelo repetir e insistir, podemos tener una serie de patrones fantásticos, maravillosos, pero para mí lo más importante, voy a seguir respetando los patrones, por supuesto, esa estadística, pero como siempre tienen que ser validados por los indicadores, y de momento pues no tengo ninguna validación de retroceso bajista. Podemos tener un patrón fantástico, maravilloso, y irse a tomar por saco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues muy poquito más respecto a lo que sería el gráfico de 4 horas. Vamos a ver cómo tenemos los indicadores en gráfico. Bueno, vamos a ir al gráfico, en gráfico de 1 hora. Y bueno, en gráfico de 1 hora, pues tenemos aquí una cuña ascendente que también dice estadísticamente que al menos nos llevaría a esta zona de soporte, que sería pues en la zona de los 69.333 dólares. De momento no veo un movimiento así, pero es una zona de soporte, y por patrón, como mínimo, debería venir a buscar estas zonas. Aquí, como siempre, validación del patrón, porque se puede ir a tomar por saco este patrón y continuar subiendo y venir a buscar esa zona de los 83, 84 y 85.000 dólares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí en caso de tener un retroceso en el precio, pues aquí lo tenéis facilito. Sería más o menos sobre la zona de los 75. Bueno, estamos hablando hoy sábado, dudo que vayamos a venir a buscar esa zona, pero bueno, más o menos sobre la zona de los 75.000 dólares. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 74.193 dólares. Podríamos tirar aquí algunas líneas más, y que tendríamos aquí intermedias por aquí, como pudiera ser a lo mejor los 73, 72.000 dólares. Pero bueno, esas son unas zonas principales en caso de tener un retroceso en el precio en este gráfico de 1 hora. Y aquí repito, insisto, no tenemos de momento, estamos en fin de semana, no hace falta ser ningún ingeniero. De momento no espero grandes movimientos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos ADX y oscilador. Y bueno, ADX y oscilador, pues lo tenemos aquí haciendo de todo un poco. De momento seguimos siendo técnicamente alcistas. Tenemos el oscilador por encima del punto cero, y aquí, como siempre suelo decir, sobre todo cuando nos acercamos un poco en temporalidad, como es este gráfico de 1 hora, pues aquí atentos por si rompiéramos el punto cero. Aquí atentos ante un impulso bajista o alcista. En el momento que rompes el punto cero, pues sí que podríamos tener una serie de retrocesos un poco más acentuados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De momento, oscilador técnicamente sigue siendo alcista, así que tenemos este oscilador asombroso cada vez menos desarrollado. Se ha minorado esa volatilidad en el precio de Bitcoin, no ha seguido subiendo muchísimo más, de ahí que esté menos desarrollado este oscilador. O sea que en los próximos días, como siempre, atentos a los indicadores. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos aquí el gráfico de volatilidad, En el gráfico de volatilidad lo tenemos en el 6,35%, acercándonos básicamente al suelo. Dudo yo que vayamos a tener alguna confirmación este fin de semana. De cara al domingo, en esa franja, en esa parte de domingo, lunes, pues ahí sí que podríamos darse la vuelta con algo más de volatilidad, ya como inicio, ya empezando, pegando el pistoletazo de salida ya prácticamente en esas últimas horas del domingo, lunes, madrugada del lunes, para empezar la semanita. O sea que de momento, fuerza decreciente en el gráfico de volatilidad. Vamos a ver cómo tenemos el Concorde. El Concorde de momento está media móvil, ha ido haciendo de todo un poquito. Aquí nos va marcando un poco los impulsos y retrocesos que hemos tenido. Más bien hemos tenido una serie de impulsos, la verdad, que bastante interesantes, pero bueno, de momento sigue estando la media móvil dentro del área de volumen. O sea que de momento Bitcoin, pues como siempre, con sus impulsos y retrocesos, pero vamos, retrocesos en tal caso importantes no vamos a tener. Aquí lo que he dicho en gráfico de 4 horas, atentos a esta media móvil, que es la primera que te avisa ante un posible retroceso en el precio de Bitcoin. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que paséis un fantástico fin de semana. Y bueno, lo dicho, y los que no estáis suscritos, pues os invito a suscribir, darle al like. Y bueno, los que lleváis suscritos muchísimo tiempo, pues la verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Que pasen un fantástico fin de semana, una fantástica mañana, tarde o noche, según es la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en el próximo vídeo.